7:42. Está en las librerías un libro que se llama Los Bunkers, de la colección Disco Rayado, de la editorial La Piedra Redonda. Lo escribe Marcelo Aldunate, productor, hombre de radio, amigo. Tengo que hacer esta distinción importante, me parece, porque trabajamos juntos durante mucho tiempo. Pero él escribió este libro sobre los bunkers y sobre su primer disco y su primera etapa, porque fue un personaje relevante en esa historia, ¿no? Fue un personaje que jugó un rol clave en que ellos dieran sus primeros pasos y grabaran ese primer disco. Vamos a conversar con Marcelo hoy aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Pablo, de mis mejores sueños pensé que me iba a entrevistar alguna vez. Bueno, aquí estamos. Bueno, feliz de estar acá. Hagamos lo posible. Bueno, yo decía, tuviste un rol clave en que los bunkers iniciaran su vida musical, ¿no? Uh-huh. Grabaran su primer disco, que grabaran ese concierto, esa tocata en la Rock and Pop de ese programa Las Raras Tocatas Nuevas, que fue muy importante. ¿Te has imaginado qué habría pasado con la banda si no hubiese ocurrido todo eso? ¿Si no hubiesen tenido ese contacto contigo? Yo creo que la banda habría surgido igual, habría tenido el presente del cual hoy goza de todas maneras, digamos. Creo que la historia puede haber sido distinta, pero esa fuerza creativa, digamos, ese talento tenía que sí o sí ver la luz, de alguna manera. Ahora, podría haber visto la luz de otra manera. Por supuesto. Claro, porque eso fue un impulso súper importante. Así es. Sin el cual, y eso está relatado en el libro además. He tenido que asumirlo en esta pasada. Claro, sin el cual probablemente a lo mejor otros ojos no se habrían fijado en ello. Uh-huh. Porque ahí vamos a un tema que es súper importante y que tiene que ver con quién te dice o quién te recomienda escuchar algo o ponerle atención a algo. Uh-huh. Y en eso, el trabajo que tú has hecho es bien importante. ¿Cómo observas un poco eso en el tiempo? Porque no solo lo has hecho con los bunkers. Como director de radio, como programador, has tenido que decir, miren señores, esto vale la pena ser escuchado. Sí, yo creo que nunca he dejado de ponerme en el plan de ser yo el auditor, digamos, ¿ya? Yo creo que todas mis decisiones han pasado por esto es totalmente, lo estoy como procesando ahora, digamos, ¿no? Pero creo que siempre me pongo en el lugar de estar yo frente a una radio escuchando una canción nueva o frente a otro dispositivo o en otra plataforma, digamos. Y lo que me puede generar a mí probablemente es tan importante que yo he intentado hacer eso durante toda mi carrera, ya siendo productor, director de radio, DJ, en fin. Pero en ese tiempo, las circunstancias de la industria, de cómo funcionaba la radio incluso, que es distinto a cómo funciona hoy día, permitían también que esto pasara. ¿Tú crees que todavía eso sigue ocurriendo? A ver, de la misma forma no, porque evidentemente en radio era necesario apostar, era necesario diferenciarse también de una competencia que era tan ruda como la de hoy, digamos. Pero hablamos de programar música, de mostrar música nueva, ¿no? De claro, mostrar líneas musicales que le den el sello al lugar donde tú estás trabajando, digamos, en este caso la radio. Yo creo que hoy se mantiene de otra forma. Yo creo que cada vez que uno le manda una playlist a alguien con 2 o 3 canciones que imagina que le pueden llegar a gustar, con las cuales puede conectar, creo que está haciendo el mismo oficio, digamos, pero en otra dimensión, mucho más personal. El libro sobre el primer disco de los Bunkers no solo habla sobre el primer disco de los Bunkers, tiene varias historias que tienen que ver con eso, sí, ¿no? Y cómo se fraguó y cómo se dio. Pero tú tomaste una decisión ahí que tiene que ver con contar también tu propia historia. Y también la historia de cómo funcionaban las cosas en ese tiempo. Lo cual yo creo que le da un atractivo particular al relato. ¿Tú esa decisión la tomaste a conciencia, solo, con la gente que edita el libro? ¿Cómo fue ese proceso? No, esa es una decisión. O sea, yo llego a ese punto luego de buscar formas de cómo partir una historia, digamos. Nunca he escrito un libro, nunca lo escribí. Claro. Y luego de mucho ensayo y error, llego a un texto que es también un texto que me gustaría leer a mí, ¿ya? Como consumidor de historias, de biografías, ajá, de discos, de cómo se hicieron, en fin. Y era, o sea, es totalmente indivisible contar lo que pasaba en la radio, en los medios, en general en Santiago incluso,
para un poco relatar estos primeros años de los Bunkers en Santiago. Me pareció interesante que en esta época donde todos nos damos cuenta que el grupo ha alcanzado alturas inimaginables, digamos, Claro. Un poco retroceder y ver cómo eran las cosas hace 25 años, que parece ser un tiempo corto, pero lo suficientemente prolongado como para muchos cambios, digamos. Eran bien distintas y había, o sea, tú nombras lugares que ya no existen. Sí. Lugares donde tocaron los Bunkers que ya no existen. En fin, los sellos discográficos, así como estaban en ese tiempo, ya no existen tampoco. Son distintos, son otra cosa. En fin, la música circula de otra manera. La música es distinta también. La música es distinta, las radios funcionan de otra manera. Sí. Y ahí yo sentí que había probablemente una idea, un germen de algo que podría ser probablemente, y esto te lo planteo así como una pregunta, pero como una posibilidad también, de contar más historias de eso. O sea, no sientes la necesidad de ahondar en esa historia, en cómo era esa época, en cómo funcionaba la radio en esa época, cómo funciona la industria de la música. Sí, en parte, o sea, después de este ejercicio se me abrió el apetito, Claro. sin duda, digamos. Porque anécdotas hay muchas. Sí, por supuesto. Y bueno, que giran en torno a la música y también a otros temas. Claro, por supuesto. Yo creo que se puede dar naturalmente, no lo descarto. ¿Descartaste muchas historias ahí? ¿O tuviste que hacer selección? ¿O fue...? No, un par. Sí, un par que me acordé después que mandé el manuscrito. Así como... ¿Cómo recuerdas esa época, Marcelo? Más allá de lo que dice el libro. ¿Qué sensación te transmite viajar al año 2000, finales de los 90 y el inicio de esa nueva época? Sí, bueno, a título personal era una época muy estimulante. Estaban pasando cosas. Había un recambio también de músicos. O sea, tengo un recuerdo como de estar pasándolo bien, básicamente. Pero más allá de lo personal, la escena chilena, la industria de la música chilena. Bueno, también era un momento como de... A ver, un punto de inflexión. Empezaron los sellos independientes, las discográficas tal como las conocimos en los 90 perdieron esa fuerza. Existía todo este intercambio de MP3, la piratería también, que hubo un momento en que te encontrabas con música en la calle. Sí, lo recuerdo como un momento, claramente el fin de siglo y el comienzo de los 2000, hay un punto de inflexión ahí de cómo la música llega a nuestros oídos y cómo la hacemos llegar también a la gente, cómo conecta con el resto, digamos. No, digo que es estimulante porque estaba llena de cambios por todos lados. ¿Cuánto crees que aportó la aparición de los Bunkers a esa escena? ¿Qué crees que le dio? A ver, yo creo que hay yo creo que en parte la disciplina con que ellos afrontaron su carrera, la determinación, esa convicción, ese sueño que tenían por delante, yo creo que inspiró a varios que probablemente no lo reconozcan, pero toda esta generación que vino después del 2010, creo que hay mucho de eso, de alguna manera profesionalizar también el oficio. No digo que los de los 90, 80, no sé, no hayan ensayado previo a sus shows con dedicación, pero creo que ellos dejaron una marca en ese sentido. Fue muy se destacó mucho en su momento. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así, digamos. Hay una forma de trabajar y bueno, también creo que a partir de sus composiciones y del talento innegable que hay, que no es solo trabajo ni disciplina, también dejaron grandes canciones. Yo creo que eso todo va permeando de alguna manera en generaciones nuevas. Sí. Suele pasar que quienes están detrás de la aparición de ciertas figuras musicales, un descubrimiento, que lo programa, que lo graba por primera vez, tienen esa marca para siempre. Pero no siempre pasa que los acompañan después en todo el proceso a lo largo del tiempo. Uh-huh. Tú sigues vinculado hasta el día de hoy con los Bunkers. Así es. ¿Por qué? Creo que básicamente nos une un amor enfermizo por la música. Establecimos una relación de amistad que
que parte a raíz de nuestros gustos. Y bueno, yo también fui diversificando mis formas de explorar qué hacer, digamos. Y yo creo que eso como que nos ha mantenido más o menos en el mismo camino, digamos, ¿no? Ahora, yo también creo que hay una suerte de... ¿Cómo podría ser? O sea, sé que soy importante dentro de su historia. Y yo creo que eso se nota y se palpa en todas las cosas que hemos hecho después, digamos. y ellos lo han reconocido, sí. Sí, sí. Ahora, esto de tener una relación profesional y una relación de amistad, ¿te complicó en algún momento? Particularmente siendo director de una radio. No me complicó porque básicamente mi relación de amistad empezó a crecer después de que ya no estuve en Rock and Pop. Evidentemente uno, no solo con ellos, con todo el mundo a los cuales ve a menudo, ya sea en shows, en entrevistas, te llevan singles, cualquier artista, se va generando un lazo, digamos, ¿no? Que es inevitable que exista el cariño, ¿no? Después, si está la posibilidad de que empieces a conocer a las personas, bueno, se surge una relación, es inevitable. No me complicó, la verdad. Sí, la historia de los bunkers que llegan a la radio y te entregan el demo, ¿no? Que te llega por una persona conocida, cercana, y que después aparecen tocando porque había que cubrir el espacio. En fin, tú lo cuentas todo y es una historia que también se ha ido ya como conociendo para los que siguen la historia de la banda. Pero esa historia que ocurre con los bunkers también ocurrió con otros músicos, con otras bandas, que también llevaron con mucha ilusión con su demo a tu oficina o lo hicieron llegar de alguna manera. ¿Piensas a veces en esos que no lo lograron o que no llegaron a los digamos, a los niveles que llegaron los bunkers? Sí, por supuesto. Sin dar nombre, no, claro, hay muchos que llego, o sea, en determinados momentos voy y los escucho de vuelta y digo, pucha, qué lata. Así, de alguna manera la Radio 1 sirvió también para canalizar mucha de esa música que en su momento no tuvo ese resultado que todos esperamos, digamos, pero evidentemente sí. Sí, te pasa eso. Sí. Y te pasa también con otros, me imagino que sí, pero a lo mejor no. Porque claro, decir, una banda que llena 2 estadios Nacional, que llena 2 estadios Santa Laura, que llena el Ester Roa, es una banda que está en una dimensión superior, súper difícil de alcanzar. Ajá. Pero también tú fuiste testigo del surgimiento de músicos, de bandas que también fueron exitosas, que también fueron populares, que también sonaron en la radio. Sí, sí. No sé si llegaron al Nacional, pero eso también es importante, ¿no? O sea, es parte como del recorrido. Tampoco en esos momentos uno es tan consciente de eso, digamos. El tiempo el que va dando te va dando esa sorpresa y de alguna manera hay alguna satisfacción, por supuesto que la hay. Sí. ¿Y tú sientes ese reconocimiento? ¿O sientes que ha sido más bien difícil? No, fíjate esa relación. De alguna manera lo siento, lo estoy sintiendo ahora, digamos. Ajá. Sí. A propósito del libro. Por supuesto. ¿Qué te ha pasado con el libro? ¿Leerlo, escuchar los comentarios? ¿Que te manden alguna reflexión sobre lo que ahí se leyó? ¿Cómo has vivido esa parte? Porque no hayas escrito nunca, entonces es una experiencia nueva. Sí, todo es nuevo, las entrevistas son nuevas. No, ha sido gratificante. Sí, me llama la atención que la mayoría de las personas se fijan en cosas muy distintas. A ver, ¿qué de lo que te han dicho te ha llamado la atención? A ver, lo que pasa es que no quiero spoilear el libro, ¿no? Pero evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con aspectos no musicales que son los que más llaman la atención, sin duda. Claro, que lo que comían, cosas de ese tipo. Sí, claro, por ejemplo, como claro. el dato pequeño, pero que aporta una dimensión que parece que no se conocía. Digamos. Porque ahí hay una cuestión que es bien bonita y que tiene que ver con que los bunkers cuando llegaron a Santiago desde Concepción, en esos años, pasaron harta pellejería. Sí. ¿Ah? Bueno, como le pasa a muchos músicos en realidad. Pero claro, a lo mejor los que se conectaron con ellos más recientemente y los ven, no sé, tocando un unplug en MTV con unas buenas pintas y una producción enorme, dicen estos gallos, no me lo imagino comiéndose un tarro de atún. Nacieron parados. ¿Ah? Claro. ¿Tú cómo los recuerdas a ellos en ese tiempo? ¿Muy distintos ahora? Sí, o sea, evidentemente todos hemos cambiado, ¿no? Yo no podría decir que solo ellos. Pero recuerdo por sobre todo que había un sueño, ya había una convicción en las canciones, en sus propias canciones. Yo sé el recuerdo que guardo hasta ahora, digamos.
Más allá de la precariedad y todo lo que rodeaba como esa realidad, digamos, ¿no? Era la confianza que tenían en sus propias canciones, en ¿Tú sus dices, medios. siguen siendo soñadores a esta altura? Yo creo que sí. Sí. ¿Y te sientes reflejado en esos jóvenes soñadores? En tu caso, como, no sé, una persona que soñaba, por ejemplo, con trabajar en la radio, que No alcancé a soñar, como que llegaste cuando de lo una, imaginé ya estaba. pero tenías ganas Sí, de, sí, no, por de supuesto. poner música en una radio, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay alguna suerte de haberme visto reflejado, de alguna manera. Sí, es algo que lo pensé durante la escritura. Sí. Eso es verdad. Y, Sí. y así como los Bunkers tuvieron un Marcelo Aldunate que les dio un empujoncito y los ayudó, ¿Marcelo Aldunate tuvo un Marcelo Aldunate para empezar en el mundo de la radio? Varios. Sí. Varios colegas que ya no están en la radio, lamentablemente. Sí. Y que te ayudaron a cumplir ese sueño. Por supuesto. ¿Cómo ves eso? Ese sueño que tenías de joven y hoy día lo que estás haciendo, escribiendo libros, produciendo una banda súper internacional. No, mira, de alguna manera podría decir me siento realizado. Sin embargo, siento que todavía hay mucho por hacer. No vivo pensando mucho en esas cosas, digamos. Este ejercicio no me hizo recordar y mirarme también a mí mismo y ver cómo pensaba, en qué estaba. Pero habitualmente no lo hago. Siento como una suerte de que todavía me faltan muchas cosas por lograr, digamos, metas personales, qué sé yo, como una película. ¿Pero imaginaste que ibas a escribir un libro alguna vez? No, nunca. No. No, O sea, una experiencia nueva. absolutamente. ¿Lo estás disfrutando? Sí, mucho. Ya. Bueno, espero que hayas disfrutado esta entrevista, esta conversación, Marcelo Se Aldunate. acabó. Aquí en Sonar se nos acaba el tiempo, son las 7:59. Tú mejor que nadie deberías saber que el tiempo vuela en la radio. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Pablo. Un gusto conversar contigo.